Jueves 21 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa, nuestro recorrido que hacemos cada mañana por los kioscos, por la prensa en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, también la prensa digital como cada día. Hoy nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Director de Cordópolis, como saben. Bueno, comentamos que hoy la actualidad viene un poquito así light, muchas fotos de Biden, que comentaremos si da tiempo de pasada, y alguna información local. La primera que tenemos, que no es local, que es regional o es nacional, se produjo ayer en Andalucía, y es ese pulso que señala el diario Córdoba, o que el gobierno ignora, dice el diario El Día, la petición de las comunidades autónomas. No queda claro porque el debate no se hizo público, el debate de los consejeros, consejeras y el ministro, los ministros, ministro y ministra, pero todo apunta a que hay muchas más comunidades que quieren ampliar el toque de queda o que se permita al menos que haya esa posibilidad, que no. Sin embargo, el gobierno decidió de nuevo posponer la decisión. Sí, bueno, es algo que parece que no se entiende mucho porque, como tú bien dices, no se hacen públicos los debates, entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en Consejo Interterritorial. Eso es, en esta comisión delegada o como lo quieran llamar, en la que el gobierno vemos que mantiene sus decisiones, o sea, que les dice a las comunidades autónomas que pueden tomar decisiones, pero que el gobierno también se reserva sus cartas, ¿no? Parece ser que como está el problema de Madrid, que Madrid es quien no quiere adelantar el toque de queda de ninguna de las maneras, y como el PP a nivel nacional está muy volcado con Madrid, parece ser que el gobierno no se garantiza el voto afirmativo del PP para prorrogar el estado de alarma, para modificar el estado de alarma y permitir acortar el tema del toque de queda. Por otro lado, yo que escuché ayer al ministro hablar en la rueda de prensa, él dijo que está por ver que adelantar el toque de queda sea más efectivo que mantenerlo a las 10 de la noche como hasta ahora. ¿Por qué? Porque si el toque de queda se adelanta hasta las 8 de la tarde, hay muchos ciudadanos que se van a concentrar sus actividades, ¿no? Van a tener 2 horas menos para hacer cosas, ¿no? Pues tendrás 2 horas menos para llegar a casa, tendrás 2 horas menos para ir al supermercado, tendrás 2 horas menos para tirar la basura, algo tan tonto como tirar la basura. Sabemos que en Córdoba se puede tirar solamente entre las 7 y las 10 de la noche, o sea, sería solamente 1 hora. Y dice el ministro que concentraríamos más los movimientos con lo que eso conlleva de posibles masificaciones y posibilidades de contagio. Bueno, plantearon que lo iban a estudiar. Estudiando, se nos va a pasar la tercera ola y se nos va a llenar los hospitales de enfermos. Con respecto a la tercera ola, dijo ayer el ministro que se ve cierta estabilización en el número de contagios. Es verdad que tanto el Ministerio como las consejerías manejan una serie de parámetros que no son los mismos que manejamos el resto, porque si no, no es comprensible ni el día para otro que hubo la Junta de asustarnos todos y esto hay que pararlo, ni esa confianza que vimos ayer en el ministro Illa, como viendo que la cosa, vemos que se nos desborda y él tranquilo, no, si con lo que tenemos parece que va bien. Yo supongo que ellos me dirán el número de diagnóstico, la fecha del diagnóstico, la fecha del contagio, para pensar que efectivamente hemos llegado a la parte más complicada de esta ola, aunque él reconoció que durante una semana o 10 días habrá cifras muy altas. Sí, la verdad que yo no entiendo esas palabras, porque el gobierno maneja 3 parámetros. Uno es que la positividad de las pruebas, o sea, el número de pruebas que se hacen, porcentaje de pruebas positivas sobre el porcentaje de pruebas totales, no sea superior a un 10%. En Andalucía es el 22%, o sea, el 22% de los andaluces que van a hacerse una prueba PCR da positivo, es una cifra altísima. Luego te dice que la UCI no tiene que estar superando el 33% de su capacidad solamente con enfermos COVID. Pues bien, en Andalucía creo que estamos en el 40% ya de la UCI saturada con enfermos COVID. Y luego señalaba la famosa tasa de contagio, de incidencia, de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas confirmadas, ¿no? Bueno, pues en la provincia de Córdoba creo que ayer estábamos ya cerca de 700 casos y en Córdoba capital superábamos los 600. Es verdad que el pico de la segunda ola fue de 720 casos en Córdoba capital, si mal no recuerdo, pero llevamos un ritmo de alcanzarlo antes de que acabe la semana, o sea, hoy es jueves, de alcanzarlo posiblemente mañana. Y incluso en Andalucía llevamos ritmos de superar el número de hospitalizados totales que se alcanzó en la segunda ola, o sea que tendrán otros parámetros, tendrán otros análisis, o serán adivinos, o estarán confiando en la providencia. Lo que sí que
que el ministro dijo ayer es que funcionaron estas medidas para reducir la incidencia de la segunda ola, y es verdad, se redujo sin adelantar el toque de queda y, bueno, confinando perimetralmente las localidades. Pero yo creo que esta tercera ola es distinta a la segunda, primero porque estamos en invierno, o sea, sabemos que las infecciones respiratorias son más graves en invierno que en otoño, y segundo porque parece ser que nos está visitando una cepa nueva que es muchísimo más contagiosa que la anterior. De hecho, esta mañana el Gobierno de Cataluña incluso llegaba a plantear prohibir las mascarillas quirúrgicas, las más baratas, porque parece ser que son las que menos protegen, y parece ser también que la nueva cepa sí que traspasa la protección que da esas mascarillas quirúrgicas. O sea, aquí hay algo nuevo que está ocurriendo, el Gobierno se resiste a tomar medidas más drásticas, el famoso confinamiento parece que no va a llegar por una cuestión económica, no hay dinero para pagarlo directamente, pero hay otros países que, bueno, también tardaron y que al final no tuvieron más remedio que confinar. Por ejemplo, está el caso de Turquía o el caso de Reino Unido. O sea, no sé si es cuestión de tiempo o se va a conseguir. Presentó hace unos días el consejero Jesús Aguirre el plan 4500, como tú decías, en la primera ola, si mal no recuerdo, en Andalucía se llegaron a 3.700 pacientes hospitalizados, estaba activado el plan 4500, no se utilizó, y en Córdoba, y ahora pues se activa otra vez cuando la cifra está en torno a 2.900, que lo recordás de ayer tarde. Dice hoy el Diario El Día que el Hospital Andalucía Centro, el de Lucena, empieza ya a trabajar. Ahí, si no mal no recuerdo, ahí iban 400 camas añadidas más a este plan 4500, ¿no? Sí, se estaba pensando utilizar el hospital privado de Lucena que se acaba de abrir porque está nuevo y porque son 400 camas extras, ¿no? También se prevé, por ejemplo, medicalizar hoteles, como el caso de este hotel de aquí de la avenida de Cádiz, en Córdoba capital. Córdoba Centro se llama, o sí. Y derivar pacientes aquí. No se ha llegado a estrenar todavía, a pesar de estar en los 3.700 hospitalizados como alcanzamos en la segunda oleada. Pero bueno, el dato de ayer tarde que dio el Ministerio es que en Andalucía había ya 3.200 hospitalizados. O sea, no sé qué dato va a dar hoy la Junta, lo dará dentro de un rato, dentro de una hora aproximadamente, pero parece que la velocidad de crecimiento de hospitalizaciones es bastante alta. Además, en un momento especialmente malo, porque los médicos y los sanitarios tendrían que estar, en vez de curando a gente, vacunando a gente. Y ya vienen arrastrando prácticamente un año de cansancio de un trabajo muy intenso en el que muchos están agotados y también están muy mermados. Ayer, por ejemplo, dimos la noticia del médico que ha estado, médico de atención primaria, Vicente, que ha estado 10 meses ingresado en el hospital. De esos 10 meses, 7 meses ha estado en la UCI a causa del coronavirus. O sea, es como el ejemplo del daño que ha hecho este virus en el colectivo sanitario. Otra estadística que maneja el Instituto de Cartografía Andaluz es el de la movilidad. Vosotros hacéis referencia a ese asunto. La movilidad, Córdoba creo que es la provincia donde más ha caído la movilidad durante la pandemia. Sí, son datos hasta este fin de semana, o sea, cuando ya se había activado el confinamiento perimetral en algunos municipios, pero por ejemplo todavía la capital no estaba confinada. Entró en vigor el sábado, la madrugada del sábado al domingo. Ajá. Y sí, ha caído bastante la movilidad. Parece que en ese sentido los cordobeses sí que somos algo más responsables o disciplinados que los del resto de Andalucía. De hecho, el nivel de incidencia es muy similar al de otras provincias, pero siempre vamos con un pasito por detrás. Y yo creo que tiene que ver mucho precisamente con la movilidad. Y ese estudio de movilidad del Gobierno es el que mide dónde estamos según nuestros teléfonos móviles, este estudio tan polémico que fue en su momento. Sí. Y se ve que nuestros movimientos no son más allá de 2 kilómetros a la redonda, o sea que la mayoría, ¿no? Prácticamente el 70 o el 80% de los cordobeses lleva mucho tiempo que apenas se mueve de su casa, y bueno, los que van a trabajar a los municipios o los que vienen a trabajar de la provincia de Córdoba capital son los que tienen un poquito más de movimiento, pero más allá de eso ni estamos yendo de vacaciones, ni nos estamos yendo apenas al extranjero, ni estamos visitando siquiera provincias limítrofes. Hay una enseñanza que quizá hay que sacar de esta pandemia, y es que había desplazamientos innecesarios
que a lo mejor con el tiempo nos damos cuenta de que no era necesario y no lo llegamos a recuperar, porque en Madrid no ha ocurrido igual, porque Madrid tiene su peculiaridad, pero el resto hemos visto cómo se reducía las emisiones de CO2, cómo ha habido menos contaminación. En Madrid parece que han recuperado muy pronto, pero los madrileños son como son, pero a lo mejor sí que aprendemos esto de la pandemia. Bueno, ahí, y con el tema del teletrabajo, yo creo que hay muchas cosas que han venido para quedarse. ¿Cuántas reuniones tenemos que inútiles, que no sirven para nada, ¿no? Y sobre todo reuniones en las que te tienes que desplazar a un punto en concreto, tienes que llegar, se tiene que empezar, venga, vamos a echar un cafelito. Me refiero el desplazamiento a la reunión suele ser útil, digo, ese parafernalia previa. Claro, entonces ahora pues directamente se mantienen videollamadas, videoreuniones, yo tengo varias, casi todos los días. Te ahorras el café de antes, de después, claro. Y estás en tu casa o estás en la oficina y tardas nada, en montar una reunión se tardan 5 minutos, en tomar las decisiones se tardan incluso menos. Yo creo que esas cosas han venido para quedarse, incluso el teletrabajo, hemos visto que se puede seguir produciendo, no en todos los trabajos, obviamente, ¿no? Un albañil no puede teletrabajar, claro. La ayuda a domicilio no puede teletrabajar, pero hay muchísimos trabajos que sí que se pueden automatizar de alguna u otra manera. Y eso también ha venido para quedarse, ¿no? En muchísimas profesiones y de hecho, como tú dices, ahorra varios movimientos. Y luego hay otra tendencia muy interesante, ya que has nombrado el tema de Madrid. Madrid es una megalópoli donde la gente está muy agobiada porque siempre tiene mucha prisa para llegar a los sitios y han aprendido también a teletrabajar. Pero claro, no es lo mismo teletrabajar en un piso de 20 plantas con un salón de 10 metros cuadrados que teletrabajar a lo mejor pues, en una casa en un pueblo, ¿no? Que tenga una buena conexión a internet. Ahí estamos viendo que hay muchos madrileños que están aprovechando esa oportunidad y están saliendo de Madrid, ¿no? Están manteniendo, digamos, su domicilio fuera, aunque su trabajo esté en Madrid y lo puedan hacer a distancia o puedan acudir. Y para eso Córdoba tiene una oportunidad impresionante, porque tiene el AVE y con el AVE está en 2 horas menos cuarto en Madrid. Entonces, sí, para alguna urgencia, en una mañana puedes ir a Madrid y puedes estar a la hora de comer en tu casa de nuevo. O sea, es una oportunidad en la que yo creo que no se está pensando lo suficiente, pero que, bueno, creo que en Toledo, por ejemplo, y en Valladolid y en determinadas ciudades más próximas a Madrid, ya se está trabajando en este asunto y también en la costa valenciana y parte de la Costa del Sol. Sí, de vida de la pequeña ciudad. En la entrevista de Juan Velasco este fin de semana, por cierto, muy interesante, al arquitecto, a Paco Casado, Paco Aguilera. Que me disculpe. Muy interesante con esa reflexión misma que estamos comentando, cómo la gente está huyendo de entornos hostiles, de habitabilidad, y recuperando esa otra vida más de barrio, más que se encuentra solamente en ciudades medias, y Córdoba creo que en ese sentido es un paradigma de este asunto. Bueno, hablando de Madrid, mañana va el alcalde a Madrid, Irán Nave, supongo, a presentar el proyecto, el dossier del proyecto para que la base logística del ejército se venga a Córdoba. Ayer vimos una foto que hoy nos perdemos todos los periódicos porque las fotos son otras, son o para ella o para Biden, pero una foto de la unidad institucional en un proyecto que yo no recordaba desde la época de la capitalidad cultural, o sea, ver a todo el mundo junto, no sé si faltó el obispo, no sé qué faltaba ahí, creo que esa foto nunca se había visto hace muchísimo tiempo. Sí, bueno, es una especie de revival, lo de la base logística. Creo que lo hablamos la semana pasada, porque todo se parece mucho, y peligrosamente mucho. Yo desde luego que ojalá este proyecto venga a Córdoba porque es una oportunidad increíble. Creo que el puerto de Algeciras también está apoyando y está pujando porque Córdoba sea sede de la base logística militar, y de hecho tendría mucho sentido que fuera Córdoba y que no fuera Jaén, con todos mis perdones para los compañeros de Jaén, para los vecinos de la provincia, porque Córdoba, digamos que lo tiene todo. Centro de Andalucía, tenemos ferrocarril, tenemos suelo, tenemos... Hasta un aeropuerto, inútil. Tenemos hasta un aeropuerto que aunque no sirva para nada, pero bueno, pueden venir los militares de maniobra rápidamente y tenemos una base militar. O sea, Córdoba tiene bastante trabajo hecho, pero... trabajo hecho ya de por sí es Córdoba, sí. Pero hemos llegado un poco tarde. A mí me recuerda lo que ocurrió cuando Córdoba se presentó a la candidatura del 2016, fue de las primeras ciudades de España que se presentó, junto con San Sebastián, y creo que había alguna más por ahí, no sé si era, ya no lo recuerdo, si era Burgos, si era Salamanca o Segovia, no recuerdo bien. Y después entraron Málaga y Granada, no sé si lo recuerdas, y de hecho, tanto Málaga como Granada apostaron bastante fuerte. La Junta siempre pidió que fuera una única candidatura, pero las ciudades no se pusieron de acuerdo, ¿no? La Junta apoyó a Córdoba porque fue la primera y luego no pudo apoyar al resto, porque claro, Córdoba había sido la primera, ¿no? Pero el resto se sintió como agraviada en ese sentido. Jaén ya tiene el apoyo del Parlamento, lo tiene desde hace, creo que son 6 meses, que lo presentó Ciudadanos, que cogobiernan el Ayuntamiento de Jaén con el PSOE.
Es verdad que ahora Córdoba está intentando hacer todo lo que ha hecho ya Jaén, pero no sé si llegamos tarde. De todas formas, ojalá esto pues no suponga ningún problema, y ya hemos visto como, por ejemplo, hasta el Ayuntamiento de La Carlota ha ofrecido suelo, creo que han sido 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial, más que suficiente para acoger esta base logística, que por lo que entiendo iría a La Carlota, no estaría en Córdoba capital, aunque ganaríamos todos, claro. Iría, según dijo el alcalde de La Carlota, los suelos son casi lindantes con el tren municipal de Córdoba, y sería para alojar allí empresas auxiliares. En principio no es competencia, aunque luego habrá que ver el proyecto final cómo queda, porque esto en principio no es un concurso de oposición. Haces la oferta, no hay puntos, el Ministerio de Defensa va a estudiar las propuestas y dirá, pues mira, me gusta esta, y se acabó sin dar más explicaciones. No hay por qué. El proyecto inicial no necesita 2 millones de metros cuadrados que tiene La Carlota, pero sí que es probable que para una futura ampliación, que sí que viene recogida en el proyecto, o para acoger empresas auxiliares, o para las empresas que vayan a prestar servicios a sus vuelos militares, no venga mal ese tipo esa cantidad de metros, pero en principio con lo que tiene Córdoba sería suficiente. Sí, y sobre todo es lo que hemos hablado, que estaríamos en el centro de los distintos corredores que se están planteando de mercancías, para sacarla y llevar las mercancías al puerto de Algeciras, en el que Europa apuesta porque sea el gran puerto del sur de Europa, ¿no? Su gran puerta desde el sur, una vez que se ha consumado el Brexit. Claro, el puerto de mercancías, yo creo que ya hoy es casi el puerto más importante de mercancías del Mediterráneo, y probablemente con este empujón del corredor, tanto el central como el Mediterráneo, al final que hagan, porque parece que todo parte de Algeciras y todo puede ser que pase por Córdoba, incluido el Mediterráneo. Bueno, una buena noticia esta, a ver si la otra también se cuaja, aunque tampoco hay ni fechas, ni plazos, ni nada para saber qué ocurre con la base logística. Puede ser que el alcalde vaya mañana y le den el premio, se lo traiga, o que esperemos 4 años para esperar que le den el premio a otro, que pudiera pasar también. Claro. Mañana le dice, bueno, pero tú me venías a hablar de caballeriza, no, que es de la base logística. Hay muchas cosas que resolver con defensa en esta ciudad, por cierto. Hablando de trenes, ayer el Pleno de la Diputación volvió a expresar su apoyo al Cercanías, al Palma del Río, Villa del Río, pero yo que sigo viendo que no hay una apuesta por parte de Adif, por parte de Renfe con esta línea, porque no se puede hacer un test si la línea funciona o no funciona cuando la apuesta primera no funciona. Es decir, parece que estamos haciendo trampas nosotros solos, trampas al solitario. Primero pongo un tren más caro de lo que debiera ser, con menos frecuencia de la que debiera, con menos paradas, con menos estaciones, y ahora digo, oye, que como no funciona, pues no invierto en esto. Sí, parece que la apuesta de Renfe y de Adif es por la alta velocidad o por la línea AVAN, pero no por conectar los pequeños núcleos de población que perdieron ese tren, ¿no? Lamentablemente. Hoy tienen un pequeño servicio con el Andalucía Express, que es verdad que puede venir de Posada o desde Palma del Río o desde Villa del Río con el Andalucía Express. Son frecuencias mucho más largas, claro. Pero creo que tienen para 2 veces por la mañana y 1 por la tarde, algo así. Lo que se está planteando es otro tipo de servicios, ¿no? Como las frecuencias que hay con el Cercanías de la ciudad, que tampoco está funcionando muy bien, pero porque es muy raro, tiene un servicio muy extraño, ¿no? No es tampoco cada hora, las paradas no son exactamente donde a los vecinos les viene mejor, claro. No sabemos nada de la famosa parada que iba a haber en la avenida de los Almogávares, ahí está pendiente. Luego la intermodalidad, yo siempre insisto, hoy llegas más rápido de Májane que al hospital andando que en tren, porque tienes que ir de tu casa a la estación de tren de Villarrubia ir hasta la estación central de Córdoba, esperar el autobús que te lleva al hospital. Es que no tenemos intermodalidad ninguna, ni se ha planteado que haya una lanzadera esperando el tren para llevarlo donde haga falta llevar. No, Córdoba necesita una enorme reforma de su movilidad, enorme, en la que también Aucorsa tiene que acabar entrando por muchas cosas. Sabemos que Aucorsa, todas sus líneas están diseñadas prácticamente igual que en los años 70, creo que apenas ha habido cambios, más allá de que llegan nuevos barrios nuevos, claro. E incluso incorporar paradas nuevas, porque una de las cosas de las que siempre se ha quejado de la movilidad de Aucorsa es que tiene muchísimas paradas, y al tener muchísimas paradas los autobuses son muy lentos, pero claro, es normal que todos los vecinos quieran tener una parada cerca de su casa. Claro. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No puedes quitar paradas porque los vecinos se quejarían, y tampoco puedes poner muchas porque entonces que tardaría en llegar desde Fátima hasta el hospital, como tú has dicho, pues tarda prácticamente 1 hora. Es una barbaridad en una ciudad como Córdoba que se tarde tantísimo tiempo, tarda menos andando desde Fátima al hospital que usando el autobús de Aucorsa. Por tanto, ahí había una propuesta muy interesante del famoso BAO, el autobús rápido, que tendría creo que 6 paradas solamente y preferencia absoluta por un carril central por Córdoba, y tardaría pues desde Fátima hasta el hospital 15 minutos, no tardarías más.
Ahí está guardado en un cajón esa propuesta. Y luego ese famoso diálogo intermodalidad de Alcorsa con los autobuses de cercanías tampoco se ha llegado a producir mucho. No sé, te puede llevar un autobús desde un punto de Villarrubia hasta la parada de tren de Villarrubia, coges tu tren, te bajas en la estación central y luego sabes que allí van a pasar determinados trenes que te van a llevar a distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, creo que el punto central de conexión del autobús sigue siendo la Plaza de Colón, si no me equivoco, sí, sí. Más allá de la estación de autobuses, cuando debería ser la estación de autobuses y de tren, porque claro, allí coincide toda la movilidad y si queremos si apostamos por la ciudad radial, el punto de origen debería ser ahí y no exactamente como estaba planteado. Bueno, pues el Pleno de la Diputación apuesta por eso, pero la apuesta nada más allá es simbólica. Siempre hemos comentado mucho que las mociones que se debaten tanto en el Pleno de la Diputación como hoy en el del Ayuntamiento, la mitad son brindis al sol, son declaraciones de intenciones, que están bien para la foto, pero poco más. Bueno, más cosas. Polémica en Águilas de la Frontera, que no cesa. Saben que el Ayuntamiento de Águilas de la Frontera retiró ayer la cruz de los caídos que había junto a un convento, y con la polémica que se ha suscitado, que sea político, que sea religioso, etcétera. Yo, aparte de la polémica, yo he visto la foto que publiqué vosotros y creo que por dignidad del símbolo religioso tiene que tener un poquito más de respeto a la cruz. Luego entramos en el debate de si tiene que estar, si no tiene que estar y quién la quitó y por qué. Pero me parece que el tratamiento que se ha hecho ha sido poco, no sé, poco digno, ¿no? Me parece que se puede tener un poco más de miramiento para un símbolo que a muchas personas les molesta cómo se ha tratado. Sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con que se retirara la cruz. Yo soy de un pueblo, de Fenanúñez, donde se retiró la cruz de los caídos en los años finales de los 90. Que publiqué vosotros, está la cruz en el vertedero de Moriles, ¿no? Sí, eso es el centro de reciclaje de materiales de construcción que hay en Moriles, un vertedero para materiales de construcción. Y bueno, según la normativa hay que llevar allí todos los escombros, ¿no? La cruz, entre comillas, ya es un escombro y allí se depositó de forma provisional y se ha reciclado ya el hormigón, ya eso no existe. Tenemos otra imagen que no hemos publicado del lugar ya vacío, ¿no? De cómo se retiró y ya la cruz no existe. Incluso ayer llegó a haber rumores en el pueblo de que la cruz la habían robado de nuevo porque la iban a restituir en el sitio, pero no, nada de eso ha ocurrido. Es verdad que la cruz no tiene mucho valor artístico. Sí, no tiene ningún valor artístico. Y de hecho en Aguilar de la Frontera empezaba a tener también poco valor simbólico, porque se utilizaba más como cruz de mayo, era una imagen de la puerta del convento de las Descalzas, pero en fin, en muchos municipios ha habido cruces de los caídos. En Córdoba capital hay una cruz de los caídos en Vallellano, que pone 1936-1939. La vimos, también le damos una foto que publicáis vosotros ayer. Y se han retirado sin mayor polémica. Lo único raro que hay ahora es que hay un partido que se llama Vox, que está, digamos, alterando mucho la convivencia y supuestamente se están ofendiendo los sentimientos religiosos con esto, que es cumplir la normativa. Hoy los compañeros de ABC cuentan que la propia Junta de Andalucía es quien autoriza la retirada de la cruz. Y en la Junta de Andalucía no gobierna el Partido Comunista de los Pueblos de España ahora mismo. La nota de prensa que ayer envió la Junta de Andalucía, la que dice que la Junta de Andalucía autorizó el día 17 de noviembre la retirada, o sea, la Comisión de Patrimonio Histórico autorizó esa retirada porque el Ayuntamiento lo que pretende es remodelar toda la plaza aquella. Hay unas filtraciones que provoca precisamente la cruz y no hay ningún tipo de objeción a que se retire la cruz porque no le encuentra valor ni artístico ni simbólico, porque si lo tuviera había que quitarla, ni siquiera religioso. No, desde luego que no. Ahora, más allá de todo eso, es verdad que el modo en el que se ha retirado la cruz, defender a alguien. Creo que sí, no era necesario. Para empezar, esos operarios cortando la base de la cruz con una radial, ¿no? Parecía un poco como lo de los budas de Bamiyan, estos de los talibanes que lo volaban por los aires. Creo que no era el modo, ¿no? Lo suyo hubiera sido haber levantado unos grandes andamios, haber tapado todo lo que es el tema de la cruz y haber actuado de madrugada. Como Zapatero cuando se llevó la estatua de Franco del centro de Madrid, se la llevó de madrugada y no pasó nada, ya está. La gente no protestó, no hubo disturbios, ya está. Se quitó de en medio. También se arrojó a un vertedero la cruz de Franco y se fundió lo que fuera el material que tuviera y no ocurrió nada más. Creo que ahí el Ayuntamiento de Aguilar ha pecado de, no sé si de ingenuidad, si ha sido un poco... Falta de sensibilidad por lo menos, porque... Luego también es verdad que han recibido amenazas las empresas que han retirado la cruz, han recibido amenazas los técnicos que ha nombrado la alcaldesa de Aguilar para retirar la cruz. Al Ayuntamiento de Aguilar también han llegado algunas llamadas no demasiado agradables.
E incluso las palabras del obispo creo que no eran las más acertadas, ¿no? La de los cristianos tomamos nota. O sea, sonaba amenaza, la verdad. Creo que podía haber condenado, ¿no?, ese modo operandi, podía haber apelado a un diálogo con la alcaldesa, de por favor queremos hablar para ver qué solución podemos encontrar. No sé, el propio obispado se podía haber encargado de retirar la cruz y haberla puesto en otro sitio, claro, de su propiedad. Lo entiendo, ¿no? Se podía haber actuado con muchísima más sensibilidad, pero al final, bueno, en fin, esto es 2021 y parece que aquí hemos venido a jugar. Bueno, hablando de jugar, vamos a ir terminando. Por acabar con el tema de Aguilar, se ha intentado colocar un busto del fundador del convento, el ayuntamiento. Parece que ese mismo comunicado que antes le he enseñado rechaza esa colocación porque el busto podía provocar las filtraciones de agua, las mismas que se están, y aparte porque distorsiona el entorno. La iglesia sí que es bien protegido. Sí, la iglesia, el convento es un BIC desde hace, un BIC desde hace poco, pero que está construido creo que es del siglo XVI, o sea, tiene un enorme valor patrimonial, y esa cruz nunca estuvo allí. Esa cruz se puso allí durante el franquismo para homenajear a los aguilarenses que lucharon en el bando franquista. De hecho, hubo una placa de mármol con el nombre de las personas que se dignificaban, se honraban, sí, que no eran todos, lógicamente, los que habían muerto en la guerra, sino una parte de los que habían muerto. Esa se retiró, se intentó salvar por ahí la memoria histórica quitando la placa, pero la comisión decidió que no, que también la cruz... Sí, se decidió retirar la cruz entera, igual que también ocurrió aquí en Vallellano. Creo que en Vallellano se ha disimulado un poco, porque también había algún tipo de placa, y ahora solamente pues queda 1936-1939, unas letras romanas y demás, que según la normativa también habría que retirarla. Veremos a ver qué es lo que ocurre aquí en Vallellano, porque... Y aparte esa cruz es propiedad del gobierno, esa cruz no... aunque está puesta en un parque público, ¿no del ayuntamiento? No es del ayuntamiento. Esta de aquí creo que sí era, la de Aguilar sí era de propiedad del ayuntamiento. Bueno, como le decía, vamos terminando. El diario ABC sigue hoy con el asunto de Jesús León, con el presidente del Córdoba anterior, al último presidente de los que hay ahora, y titula la Guardia Civil cree que León pagó nóminas de su hotel con fondos del Córdoba Club de Fútbol. A esta altura va a ser más fácil de averiguar qué no pagó el Córdoba de la empresa de León que pagó, porque la sensación es que León tenía el hilo directo para ir transfiriendo cuando necesitaba fondos del Córdoba a sus cuentas corrientes. No sé si este hombre pensaba que eso no iba a aparecer, o que se creyó que aquello era suyo de sus fondos particulares. No, aquello él pensaba que era suyo de sus fondos particulares de siempre. Yo recuerdo cuando Jesús León aterrizó en el Córdoba Club de Fútbol, que invitó a mantener un encuentro a los medios de comunicación, algunas por separado, otros en conjunto, y recuerdo perfectamente como a la hora de ir a pagar, lo de siempre, ¿no? Es como, ¿pago tú? No, paga el Córdoba Club de Fútbol. Sacaba la tarjeta y pagaba el Córdoba Club de Fútbol. Oye, esto me la apunta a nombre... O sea, era como un modus operandi que tú veías desde... Bueno, que sí, que era el presidente del Córdoba Club de Fútbol, pero creo que la comida de cada uno se la puede pagar cada uno, ¿no? No hace falta que te la pague el club, teniendo un sueldo astronómico como el que se puso, sí. Que el Córdoba le puso un coche, que ya vimos que se quedó hasta con el coche que salía en el descanso, de publicidad. Porsche Cayenne ese, ¿no era? Sí, uno era el Cheyenne, pero supuestamente su mujer también se quedó con otro, que era el de la publicidad del estadio, el que sale en el descanso... Sí. Y que se lo reclamó precisamente la empresa concesionaria. O sea, él se quedó con el Córdoba y entendió que el Córdoba era suyo, de su propiedad, y podía saquearlo y podía hacer lo que le diera absolutamente la gana. Un empresario un poco antiguo, ¿no? De los que antes tuvo éxito, ¿no? En los que confundía las empresas de su propiedad con su patrimonio personal, cosa que sabemos que no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, la familia de León tiene la concesión del Mirador de Montoro, que es un hotel que pertenece a la Junta, creo, y que por concesión lo explotan ellos, la familia León, y según dice el diario ABC, la Guardia Civil ha detectado que hay pagos rebotados, no directos, sino que el Córdoba le transfería a los hermanos de León un dinero y ese dinero servía para pagar las nóminas del hotel, que no tiene nada que ver evidentemente con el Córdoba. También se han detectado facturas de constructoras que iban a reparar a su casa, poner un zócalo y cosas de estas, porque, bueno, como tú dices, cuando llegaba al bar, pues mira, cóbrate de aquí, que esto lo paga tú. Sí, claro, yo creo que León no pagó absolutamente
nada. Bueno, el alquiler de la casa se lo paga el Córdoba, lógicamente. El alquiler de la casa. Chalet, sí. Sí, pero es que además compró el Córdoba Club de Fútbol sin poner ni un duro. Supuestamente decía que había puesto 1 millón de euros, pero aquello parece que fue como un pagaré, y Carlos González todavía sigue reclamando... En un no pagaré, se convirtió en... Sí, él sigue reclamando todo su dinero, que no ha cobrado absolutamente nada, porque todo lo que pagó además Jesús León, supuestamente según los informes de la Guardia Civil, fue a través del Córdoba Club de Fútbol. O sea, no puso nada de su bolsillo, absolutamente nada. Ayer avanzaba Pilar García Vaquero y Javi Gómez, hoy lo hace con Rafa Ruiz, están los compañeros haciendo un trabajo de investigación que hay que aplaudir, y todo apunta a que el pufo de León es muy gordo y que lo del Córdoba es solamente una parte más de su pufo. Es más, hay quien llega a pensar ya que el Córdoba era una forma de tapar dinero de los pufos que traía Jesús León cuando llegó al Córdoba. Sí, desde luego que sí. Bueno, el informe de la Guardia Civil, según hemos leído por lo publicado por los compañeros, lo que concluye es que Jesús León usaba el Córdoba Club de Fútbol para blanquear dinero. O sea, son delitos graves, ¿eh? Son unos delitos por los que, si la Fiscalía y la acusación particular en su providencia y su petición de pena lo entiende así, Jesús León se juega muchos años de cárcel, ¿eh? Muchos años. Ya veremos en qué queda esto, pero por esta acumulación de delitos perfectamente se puede enfrentar a 30 o 40 años de cárcel. Bueno, pues eso será lo que la de Justicia determine cuando concluya la investigación, que está todavía en fase de instrucción. Queda poco, parece, porque la Guardia Civil tiene bastante avanzado el expediente, y de hecho el que haya ido apareciendo ya publicado en ABC da sensación que ya ha concluido, que ya está en manos del juez, con lo cual se supone que pronto comenzará la otra fase del proceso. Esto es en cuanto a los extradeportivos. Ayer jugó el Córdoba frente a la Real Sociedad, ahora hablaremos con con Fernando, hablará Fernando de este asunto, pero bueno, cayó, parece que tampoco se puede aspirar a mucho más, aunque fíjese lo que ha pasado con el Alcoyano, o sea que siempre la opción quedaba, ¿no? Pero el Córdoba no pudo jugar el partido. Sí, estuvo ahí con el 0-0 aguantándolo durante un montón de tiempo, ahí parecía que podía sonar la flauta de Bartolo, pero al final creo que es la primera derrota de Pablo Alfaro como entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Sí. O sea, bueno, meritorio haber llegado a 16avos de final, el Córdoba que en segunda B, y que ahora lo que tiene que hacer es centrarse en la Liga, que lo importante es que pueda ascender a segunda división el año que viene. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Alfonso. Gracias por tu visita de hoy. Te espero el jueves que viene, y a ustedes les espero aquí mañana. Ahora dejo como cada vez con Fernando López, que seguro que le va a hablar del partido. Adjetivos todos los periódicos y sustantivos: honra, orgullo, honor. Caímos bien, aunque caímos, porque la verdad que el rival era complicado, y tampoco esta me parece a mí, yo soy de los que piensan que esta no es nuestra pelea. La pelea nuestra es la del Yeclano de la semana, de este fin de semana, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Así es. Yo creo que ya, también por la alineación un poco que sacó Pablo Alfaro en el día de ayer, ya se veía incluso en los prolegómenos que era un partido de transición y que había que pasar. Cayó derrotado el Córdoba, cayó ya su participación en la Copa del Rey, hay que centrarse en la Liga, próximo domingo 5 de la tarde ante el Yeclano, y hay que analizar lo que dejó ayer el partido y lo que viene por delante. Enseguida, todo CCF.